Hola, bienvenidos otra vez a este módulo de modelo de datos en Power Pivot y en este vídeo veremos algunas funciones más avanzadas para ser, digamos, un pro en DAX, en el lenguaje de funciones de Power Pivot. Antes de empezar con el archivo Excel, os quiero enseñar un libro que creo que es uno de los más completos en lenguaje DAX. Y aquí tenéis un montón de ejemplos y casos prácticos, diferentes tipos de funciones y funciones combinadas, etcétera. Así que lo recomiendo por si queréis una guía muy completa y exhaustiva de lenguaje DAX. También en ese manual, el manual o la guía de ese módulo, tenéis toda la información de lo que veremos ahora a continuación. Estamos en el Práctica Avanzada 07 Power Pivot 3 y es el último archivo que veremos en esta sesión. Bueno, vamos a abrir nuestro Power Pivot y vamos a retomar un poco, en principio, lo que vimos en la última clase. Pues primero una pequeña introducción un poquito más avanzada a las fórmulas de Power Pivot. Las fórmulas de Power Pivot, como en DAX o como las fórmulas de Excel, tienen un nombre de fórmula que especifica la función y requieren una serie de argumentos. Estos argumentos podríamos definirlos en tres grandes tipos. Pues los argumentos que requieren un valor escalar o un valor único, como un número, una fecha, un verdadero o falso. Los argumentos que requieren una referencia a una columna o una tabla, como por ejemplo, en este caso el sum o sum, requiere una referencia a una columna, o este filter que requiere una tabla. Y después tenemos los argumentos que requieren una expresión, ¿vale? En este caso, el segundo argumento de filter requiere una expresión lógica que el valor de esta columna sea igual a nuestra variable guardada y. Bueno, pues analizando un poquito más esta función calculate, podemos entenderla como un calcular sí. Calcular que tiene que calcular una suma de esta columna cuando se cumplan las condiciones de estos filtros. ¿Vale? El potencial de esa función es que en lugar de sumar podemos agregar otras funciones como un promedio, como un mínimo, un máximo, contar, etc. Es decir, que es muy flexible y permite hacer un calcular sí con varias condiciones y definiendo qué queremos calcular, qué función de agregación vamos a utilizar. En la función filter, que es un poquito más especial, devuelve una tabla para que, con los datos filtrados, para que calculate utilice lo que especifiquemos. En este caso estamos utilizando un valor dinámico, es decir, un valor que depende de cada fila. Es decir, que este filter devuelve una tabla con donde el año sea igual a nuestra Y, y nuestra Y es lo que hay en cada fila. Por ejemplo, para esa fila, si el año es 2017, devolverá una tabla en Paxavion, porque ahora estamos en Paxtrend, con solo el año 2017. Después el siguiente filter se suma al anterior, es como en la condición SUNI, y seleccionas de esa tabla Paxavion las filas que tengan mes igual a m, es decir, nuestra variable m que corresponderá a cada fila específica. Si el mes aquí es 1, seleccionará en la tabla avión los que tengan mes 1. Es decir, que vamos a tener para cada fila, hipotéticamente, bueno, no es quizá muy correcto, pero vamos a tener una tabla avión, una tabla de Paxavion filtrada por el año de esta fila, el mes de esta fila y el OD de esta fila. Y a eso
va a sumar los packs con estas características. Y así para cada fila. Esto es porque hemos hecho este calculate en una columna calculada. También podemos añadir filtros con valores fijos y no dinámicos. Por ejemplo, queremos crear una suma de avión filtrado donde filtramos algunos orígenes y destinos. Y vamos allá, creamos suma avión filtrado y vamos a utilizar esta fórmula, pero vamos a añadir algún filtro adicional. Pues si vemos que en el calculate cada filtro es con punto y coma. Después utilizo alt intro para ir en otra fila, así se lee mejor la fórmula. Y aquí añadimos otro filter. Vale, el filtre pues me pide la tabla. La tabla será siempre packs avión, punto y coma. Y aquí quiero filtrar, por ejemplo, que el origen o el destino sea en París. Vale, entonces vamos a buscar origen. Vale, vemos mejor así identificamos mejor packs avión origen, aunque hemos especificado antes la tabla. Y que sea igual, entre comillas, porque es un texto, París. ¿Cómo puedo añadir una condición de O? En este caso, como si utilizamos otro filter, esta será como una condición de I, es decir, que tiene que cumplir esta y esa otra condición, no puedo utilizarlo. Así que utilizaré el comodín, si podemos llamarlo así, de la doble barra vertical, que quiere decir cúmpleme esta condición u otra. Y así le digo que destino, packs avión destino, sea igual a París. Cierro paréntesis y el último paréntesis ya lo tengo, ¿vale? Podemos añadir cuantos filters queramos uno tras otro si todas las condiciones se tienen que cumplir, pero si se trata de una condición de O, vamos a incluirla en el mismo filtro. Vale, intro, y veremos que solo se están seleccionando los packs de París. Por ejemplo, vemos que aquí es Marsella-Girona y no tenemos nada. Vamos a seleccionar algo con París para comprobarlo. Vamos a ver París y a ver si está sumando. Bueno, Figueres no tenemos trenes, pero no tenemos aviones. Vamos a elegir Barcelona, que sí tenemos vuelos ahí. Y sí, efectivamente está sumando. Bueno, acuérdate que aquí estamos duplicando los datos porque tenemos un desglose por fecha y no por mes. Pero bueno, no vamos a repetir el deduplicado de los datos. Era solo para enseñar un filtro adicional. El potencial del calculate es también que lo podemos utilizar en campos calculados, no solo en columna calculada. La diferencia es que aquí el cálculo lo estaba haciendo por fila, mientras que aquí ya empezará a hacerlo por columna. Un ejemplo sencillo podría ser crear packs. Tren desde marzo, 2 puntos iguales. Y vamos a filtrar, a hacer un cálculo que sume los packs a partir de marzo. Así que tenemos un calculate, vamos a meterle suma de packs. Vale, suma de packs. Vale, veis que en este caso no he utilizado una función de agregación como suma. Tengo que utilizar una función de agregación cuando se trata de columnas, es decir, cuando no tenemos implícitamente una agregación. Pero como
como tenemos los datos ya agregados, porque suma de packs es un campo calculado y ya implícitamente este campo está sumando, así que no es necesario añadir suma, de todas formas daría error. Y vamos a añadir filter, la tabla es la misma tabla packstrain, vale, estoy sumando los pasajeros del tren y añadimos el filtro que es el mes mayor a 2 o podríamos hacer mayor o igual a 3. Cierro paréntesis del filter, cierro paréntesis del calculate y ya. Vale, pero bueno, eso lo podríamos hacer también en una columna con una condición que si el mes es mayor que marzo, que mayor que febrero, me dé los packs de la columna correspondiente y si no, nada. Vale, bueno, eso es mejor hacerlo en un campo calculado, pero también una columna no tendría mucha más complejidad. Pero vamos, el potencial de esa función es cuando utilizamos funciones de filtro que sobrescriben los filtros de una tabla dinámica. Por ejemplo, si quiero calcular el peso de los packs de un OD sobre el total de los OD, ya en una tabla dinámica es complicado, tendría que transformar los datos en la misma tabla. Pero con estas funciones de filtro lo puedo hacer. Por ejemplo, creamos un nuevo campo calculado que se llama peso. Y lo que quiero hacer es un campo que me dé automáticamente el peso del OD seleccionado versus el total, independientemente de si selecciono 1, 2 o 4 OD en la misma tabla dinámica, puedo ver el peso de ese OD sobre el total de los OD que tenga en esta base de datos. Entonces pesos, igual, suma de packs, ¿vale? Porque quiero sumar los packs del OD específico que selecciono en la tabla dinámica, bueno, después lo veremos. Y aquí tenemos que usar un calculate, porque quiero sobreescribir los datos. Y el calculate será siempre la suma de packs, pero voy a filtrar, voy a utilizar una función que sobrescriba los filtros. Esta función es all. ¿Vale? La función all devuelve todas las filas de una tabla o todos los valores de una columna, omitiendo los filtros que ya se hayan aplicado. Si especifico all con toda la tabla, quiere decir que sobrescribe cualquier filtro de la tabla. Es decir, que aunque filtremos algo en la tabla dinámica, no lo va a tener en cuenta. Pero no es lo que queremos. Nosotros queremos sobreescribir solo el filtro de OD. Es decir, que en la tabla dinámica puedo seleccionar un mes, una tarifa, etc. Y lo único que quiero que me sobrescriba o que me ignore es el filtro de origen-destino. Porque si selecciono el mes 4, quiero que me calcule todos los OD del mes 4. Vale, entonces vamos a especificar que es origen-destino, la tabla packstrain, que me sobrescriba, cierro y cierro paréntesis y intro. Vamos a ver ahora cómo queda en la tabla dinámica. Vamos aquí tenemos dos tablitas. Vale, vamos a aprovechar estas. Ya tenemos filtrados algún origen-destino. Voy a quitar este filtro para enseñaros. Voy a añadir el mes. Aquí también voy a añadir el mes. Y voy a quitar esto y añadir el nuevo que he creado aquí en la tabla packstrain. Y vamos a ver peso. Vale, del formato no lo habíamos cambiado. Y aquí también eso. Vale, habría estado bien cambiarlo en la tabla dinámica, pero bueno.
Cambiamos desde aquí, formato, porcentaje. No, vamos a añadir decimales. Vale, y aquí también. Bueno, eso podía cambiar en Power Pivot. Lo cambiamos aquí, no pasa nada. Vale. Estos dos son iguales, etc. ¿Veis que no me da el peso sobre el total de esos dos, sino de todos los OD que tengo con este filtro? Ahora no estoy filtrando nada. Si por ejemplo aquí filtro un mes, ¿vale? Ese porcentaje me cambia porque sí que este campo calculado me tiene en cuenta los filtros del mes. Es decir, que Barcelona-Lyon pesa un 2,3% de todos los UD en el mes de abril. ¿Vale? Sin embargo, si filtro algún OD, añado otros OD, ¿ves que el porcentaje no cambia? Porque esto lo está sumando sobre el total de los OD de ese mes. Y en total estos 4 pesan un 10,8% casi. Esto es muy interesante. Vale, vamos a ver ahora, bueno, antes de pasar a alguna otra función, también es interesante saber que hay otra similar a all, que es all except. Lo escribo aquí un momento, all except. Vale. Y mientras en all especificas todas las columnas, por ejemplo, que donde quieres que se sobreescriban los filtros, all except especifica las columnas donde quieres que no se sobreescriban los filtros. Eso depende de si tienes pocas columnas que sobreescribir, utilizas all, en este caso como es solo una, merece la pena, pero imagínate que quieres sobreescribir los filtros de todas las columnas menos una. Entonces, mucho mejor utilizar all except, porque solo tienes que especificar una. Hay también otro del estilo que es un poco más peculiar. Es decir, imagínate que volvemos a nuestra tabla dinámica, que quiero ignorar los filtros en las filas o columnas que meta, porque realmente este es un filtro, está filtrando para esta celda Barcelona-Lyon, pero quiero que me tenga en cuenta los filtros de aquí arriba. Vale, entonces vamos a crear uno nuevo que es un peso 2. Es decir, bueno, para explicarlo un poquito mejor, que quiero que aquí me salga el 100% de los OD seleccionados. Es decir, que si filtro unos OD aquí arriba, sí que me lo va a tener en cuenta, pero si lo meto aquí, no, me dará el 100% de esos. Es como en una tabla dinámica cuando hago mostrar valores como porcentaje del total general. Vale, en este caso está haciendo de este 100%, pero es eso que quiero conseguir, pero con un campo calculado. Vamos a crear peso 2, que será 2 puntos igual, será igual que el anterior. Vale, bueno, realmente puedo copiar esto mucho más fácil. Y ya después con el ejemplo lo entenderéis mejor. Y aquí en lugar de all, le añado all selected. Vale, volvemos a nuestra tabla dinámica y vamos a añadirle el peso 2. Bueno, ahí tampoco lo habíamos cambiado. Mato porcentaje. Vale. Vale, veis que ahora me está dando
el peso del 100% de estos OD seleccionados. Vale, puedo, si añado más, vale, este se modificará porque el peso se tiene que repartir entre los OD que están aquí en las filas. Pero este no ha cambiado porque este es el peso considerando todos los OD de los datos de abril. ¿Vale? Vale, la ventaja de eso es que en lugar de tener que calcularlo en la tabla dinámica, esto no se podría calcular, si no me equivoco, en una tabla dinámica, pero este sí se podría transformando los datos. La ventaja es que para un usuario ya lo tendrías calculado de esa forma y no tendría que estar modificando los datos en la tabla dinámica. Hay también un ejemplo más complejo que no voy a enseñar aquí, pero os dejo para que lo podáis hacer vosotros. Y es el siguiente, a ver si lo encuentro, está aquí. Vale, pues supongamos que necesito algo que no se puede hacer fácilmente en una tabla dinámica. Por ejemplo, la diferencia de cuota de mercado respecto a la cuota de mercado general. Es decir, quiero conseguir un indicador que me diga que el Barcelona-Lyon, cuánto punto porcentuales de diferencia tiene con la cuota general de mercado. Vale. Y aquí tenéis la explicación. En el mismo calculate vamos a sacar datos del avión, del tren y datos del avión. Vale. También os dejo aquí un enlace en el manual con un artículo muy interesante sobre los filtros de los argumentos calculate. Ahí podéis profundizar un poquito más. Vale, y a ver si podéis hacer y entender bien ese ejemplo y replicarlo. Vale, también otra función interesante es calcular los packs del mes anterior, es decir, utilizando en la parte de filtros dateAdd. dateAdd necesita unas fechas y es mejor utilizar la tabla calendario de nuestro Power Pivot porque es importante para dateAdd que estén todas las fechas y que no se salte ninguna. Especificamos cuánto nos movemos atrás o adelante y el intervalo de tiempo, es decir, esto es un mes atrás. Vale, también hay otras funciones interesantes que os dejo aquí. Hay muchísimas funciones de tiempo como same period last year, donde metemos unas fechas y nos va a sacar los datos del mismo periodo del año anterior. Por ejemplo, desde aquí me dice suma de packs, same period last year, quiere decir que si seleccionamos un mes año específico, este indicador nos va a dar los packs del mes año del año anterior. Eso es muy interesante. También hay otras funciones como el total year to date para tener el acumulado. Es decir, que podemos crear indicadores como si fueran sistemas de BI y ahí mismo hacer que tengamos un indicador de acumulado, un indicador de diferencia versus el año anterior, un indicador de datos del año anterior, de cuotas, etc. Aquí os dejo también un enlace de funciones de inteligencia de tiempo muy interesante. Y en fin, vamos a ver muy rápidamente las funciones X. Las funciones X son funciones que permiten hacer cálculos por filas en un campo calculado. Por ejemplo, vamos a ver en concreto, volvemos a nuestro Power Pivot y lo que permite, si por ejemplo quiero ver una desviación media, hacer cálculos por fila y después hacer un promedio de eso, podría utilizar la función AverageX. Cambiamos de tabla y vamos a PPTO porque quiero analizar la desviación media por mes IOD de los pasajeros reales versus los pasajeros del presupuesto. Una opción sería calcular
hacer una columna calculada donde hago una resta entre las dos y después hacer un campo calculado aquí abajo con el promedio de esa resta. Podemos ahorrarnos estos dos pasos y hacer uno solo con una función x. Y las funciones x son así. Por ejemplo, vamos a crear desviación media PPTO. PPTO. La llamo 2 porque en el ejemplo de las soluciones tenéis otros cálculos anteriores que os dejo en el manual por si queréis hacer más ejercicios. Bueno, ahí está. Entonces la función es average x. Vale, el primer argumento es la tabla, que es la tabla PPTO, obviamente. Y después la expresión es lo que tiene que calcular por filas. ¿Vale? Y lo que tiene que calcular por filas es los packs reales menos los packs del presupuesto. Esta función dice que para cada fila de esta tabla tiene que calcular la resta entre packs y packs PPTO, packs de pasajeros del presupuesto, y después hacer un promedio de todo eso. Vale, y aquí tenemos que en media nos desviamos 314 packs para cada mes o de en media. También las funciones x, bueno, tenemos también suma, tenemos contar, etc. Hay diferentes funciones x. Y lo que cambia es la manera de agregar los datos después de hacer un cálculo por filas. Y aquí el cálculo también puede ser diferentes cosas. Incluso podemos usar un calculate aquí dentro. Bueno, como estaba diciendo, también podemos añadir filtros. ¿Por qué? Porque esto, PPTO, es un argumento de tabla. Y si os acordáis, filter devuelve una tabla. Es una expresión de tabla. Entonces vamos a crear una desviación media, pero por ejemplo excluyendo el Toulouse, porque el Toulouse se ha suprimido o ha habido problemas y no queremos incluirlo en la desviación media. Pues vamos a crear una desviación PPTO sin Toulouse. Y en lugar, lo que tenemos que cambiar aquí es, en lugar de utilizar una tabla entera, vamos a utilizar una tabla filtrada. Vamos a utilizar filter. Aquí tenemos que especificar la tabla de partida, que siempre es PPTO. Y aquí la expresión de filtro es que el origen, por ejemplo, sea diferente de Toulouse. Vale. También podría añadir una condición que también el destino el destino sea diferente de Toulouse, como vimos antes, con doble barra. Vale, pero esto para ese ejemplo está bien así. Vale, y vamos a ver que aquí se ha excluido los datos de Toulouse. De hecho, si selecciono el origen Toulouse, veréis que está en blanco, ¿vale? Porque este campo calculado está excluyendo todas las diferencias que incluyan un origen Toulouse. Vale, muy bien, pues creo que ya vimos todo. La verdad que es muy por encima, es una pincelada. Os aconsejo leer bien el manual, hacer los ejercicios que están ahí. Vimos alguno de ellos, pero hay algunos más. También en la parte final he añadido un pequeño listado de otras funciones interesantes como switch, todas las funciones con is y las funciones de estadística. ¿Vale? Os aconsejo investigarlas un poco. Y también os recuerdo el libro de las fórmulas DAX que vimos al principio
aquí, que es The Definitive Guide to DAX, que también es muy completo y muy interesante si os animáis y queréis avanzar más en ese mundillo.